¿Cuántas veces nos hemos preguntado si realmente estamos siendo vistos por Dios? En medio de nuestras luchas cotidianas, en nuestros momentos de silencio y desesperación, nos hemos detenido a pensar qué significaría ser olvidados por Él. Es una pregunta profunda que resuena en lo más profundo de nuestra alma. ¿Qué pasa con el alma que, por decisión propia, se aleja tanto de Dios que su nombre ya no figura en el libro de la vida? Imaginemos por un momento la tristeza y el temor de ser borrados de la memoria de Dios. En la Escritura, el libro de la vida no es solo una metáfora, es una realidad que nos enfrenta a una verdad incómoda sobre nuestra relación con Él. El Dios que nos conoce, que nos llama por nuestro nombre, que nos conoce incluso en los rincones más oscuros de nuestro ser, ¿puede llegar a olvidar nuestro nombre? El temor de ser excluidos de este libro es, en el fondo, el temor de ser olvidados, el temor de que, por alguna razón, nuestras decisiones, nuestros pecados, nuestras actitudes nos separen de Él de manera irreversible. Pero lo que quiero que reflexionemos hoy es, ¿realmente Dios nos olvida? ¿O somos nosotros quienes nos alejamos tanto de Él que ni siquiera podemos reconocer su voz cuando nos llama? Hoy exploraremos juntos esa incómoda posibilidad, la de ser olvidados, excluidos, como si ya no fuésemos dignos de estar en su presencia. Pero también veremos algo muy poderoso, que aunque nuestros nombres puedan parecer borrados, siempre hay una oportunidad para la restauración, porque la misericordia de Dios nunca se cansa de llamar, y su justicia es siempre una invitación al arrepentimiento. Antes de seguir, te invito a que te suscribas al canal. Si este tema está tocando tu corazón, si sientes que esta reflexión puede traer luz a tu vida, suscribirte y activar la campanita me permitirá seguir creando contenido que te ayude en tu jornada espiritual. Solo un clic y juntos podemos continuar este camino hacia la verdad y la sanación. También, si sientes que este mensaje puede ser útil para otros, deja tu like y comparte este video. Cuanto más compartimos la verdad de Dios, más cerca estamos de construir una comunidad basada en su amor. Imagínate por un momento, has caminado durante años bajo la creencia de que Dios te conoce, que tu nombre está escrito en su libro, que Él te llama por tu nombre. Pero, ¿qué sucedería si ese nombre, tu nombre, fuera borrado de ese registro divino? ¿Qué sentirías? La angustia que acompaña este pensamiento no es solo el temor al castigo, sino la pérdida de conexión, la desesperación de no ser más parte de su familia. El concepto de ser excluido del libro de la vida no es algo que solo se mencione en las Escrituras como un acto aislado, sino que es el reflejo de una realidad profunda sobre nuestra relación con Dios. ¿Qué pasa cuando ya no hay un registro de nosotros? ¿Es simplemente un acto de justicia o también de misericordia? Cuando la Biblia nos habla de nombres borrados, está diciendo algo que va más allá de una simple metáfora espiritual. Es un grito profundo sobre lo que significa ser olvidado por Dios. En nuestra vida cotidiana hay momentos en que sentimos que nadie nos ve, que estamos solos, incluso cuando estamos rodeados de personas. Pero esa soledad humana no se compara con la desesperación espiritual de saber que hemos perdido ese vínculo con nuestro Creador. Lo que es aún más doloroso es que este olvido no es algo que Dios decida de forma arbitraria. La exclusión del libro de la vida es una consecuencia de una separación prolongada, de un alejamiento voluntario y, sobre todo, de un rechazo persistente de su amor. Cuando nos negamos a aceptar su invitación, cuando nos cerramos a su gracia, cuando decidimos vivir fuera de su voluntad, de alguna manera nos apartamos de ese registro divino. Dios no nos excluye. Somos nosotros quienes, a través de nuestras decisiones, nos excluimos. Es como una distancia que va creciendo con el tiempo. Al principio, la presencia de Dios parece cercana, pero conforme tomamos decisiones que nos alejan de Él, esa cercanía se va desvaneciendo.
La triste realidad es que, a veces, cuando llegamos a este punto de exclusión, ya no podemos ver con claridad el amor divino que nos rodea. Es como si nuestra visión espiritual se nublara y nos perdiéramos en la oscuridad de nuestras propias decisiones. Te invito a reflexionar. ¿Estás tú viviendo una vida en la que sigues buscando la cercanía con Dios o estás, sin darte cuenta, alejándote cada vez más? Si sientes que la distancia con Él está aumentando, no es tarde para dar un paso hacia Él. Su misericordia nunca está lejos y la invitación siempre está abierta. Recuerda que la salvación no es solo un acto de justicia, sino también de misericordia. Aunque el nombre pueda parecer borrado, siempre existe la posibilidad de restauración. Ningún nombre está permanentemente excluido si hay un arrepentimiento genuino. La misericordia de Dios nunca se agota, y Él siempre espera con los brazos abiertos, dispuesto a reescribir nuestros nombres en su libro. Si estás encontrando valor en este mensaje y sientes que otras personas también necesitan escuchar estas palabras, te invito nuevamente a dar un like al video y compartirlo. Esta es una oportunidad de llevar la reflexión espiritual a más corazones. También, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para continuar esta conversación profunda. Cada paso que das en tu camino espiritual también nos ayuda a seguir construyendo esta comunidad de fe. Este temor, tan profundo como una herida abierta, nos atraviesa en los momentos de duda, en esos días en que sentimos que todo a nuestro alrededor se desmorona. La pregunta crucial no es solo si Dios nos conoce, sino si Él aún nos conoce y nos ama a pesar de nuestras fallas, nuestras luchas y nuestras decisiones equivocadas. Es una pregunta que muchos de nosotros llevamos en el fondo de nuestro ser, aunque pocas veces nos atrevemos a pronunciarla en voz alta. ¿Qué significa ser olvidado por Dios? En nuestra mente humana, pensamos en el olvido como algo frío, distante, como si al dejar de pensar en alguien ya no existiera más en nuestra vida. Pero con Dios, el olvido no es simplemente la ausencia de memoria, sino la pérdida de conexión, el distanciamiento de una relación que ha sido rechazada de manera deliberada. En la Escritura no hay nada que nos enseñe más sobre este tema que las palabras de Jesús. Él mismo, en varias ocasiones, habla de la relación de cercanía que debe existir entre Dios y el ser humano. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Juan 10:27. La pregunta aquí es, ¿estamos nosotros reconociendo su voz? El temor de ser olvidados por Dios no proviene de una certeza de que Dios nos haya rechazado, sino de un miedo profundo a que nuestras decisiones nos hayan alejado tanto de Él que ya no podamos escuchar su llamado. El verdadero peligro radica en cuando creemos que, por nuestras propias acciones, hemos cerrado las puertas a su amor. Pero aquí está el consuelo. Dios nunca olvida a sus hijos. Es más, Él siempre está presente, pero a veces somos nosotros quienes nos negamos a su cercanía. Es un amor tan profundo que respeta nuestra libertad, incluso si elegimos alejarnos. Es por eso que el temor de ser olvidado por Él no es una realidad definitiva, sino un recordatorio de que siempre tenemos la opción de regresar. Si en este momento te sientes alejado, como si la distancia con Dios fuera demasiado grande, recuerda que esa distancia no es un obstáculo para Él. Dios no está esperando que seas perfecto para acercarte, sino que está esperando que abras tu corazón y que le permitas recordarte su amor, siempre dispuesto a abrazarte. Este es un momento para la reflexión. ¿Estás dispuesto a dejar de lado la autoexclusión que has impuesto sobre ti mismo y abrir tu corazón a la cercanía de Dios? En Él siempre hay espacio para el arrepentimiento y la reconciliación. Y si este mensaje te está tocando, si sientes que tu alma necesita escuchar estas palabras, quiero pedirte que no solo te quedes con esta reflexión, sino que compartas este video.
La sanación y la restauración no solo son para ti, sino para todos los que necesitan saber que Dios nunca se olvida de ellos. Tu like y suscripción son una pequeña semilla de fe que puede crecer en el corazón de alguien más. Al reflexionar sobre el temor de ser olvidados, es importante que entendamos cómo esta sensación de abandono se conecta con nuestra libertad de elección. Vamos a explorar ahora cómo C.S. Lewis nos enseña sobre la libertad humana y el amor de Dios. C.S. Lewis, en su libro El Gran Divorcio, aborda una cuestión fundamental sobre la libertad humana y su relación con la misericordia divina. Lewis nos recuerda que, aunque Dios es soberano y amoroso, nuestra condena o salvación no es algo que simplemente nos imponga Él. Es, más bien, el resultado de una elección profunda y libre que cada ser humano debe tomar. Lewis plantea algo provocador. La condena no es un acto de castigo divino, sino una decisión libre del ser humano de rechazar el amor de Dios. A lo largo de su vida, el autor cristiano insistió en que Dios nos da toda la libertad para elegirlo, pero también nos deja la libertad de rechazarlo. En el Gran Divorcio, el alma condenada no está en ese estado por una maldad absoluta que Dios le impuso, sino porque, a lo largo de su vida, ella se fue alejando de la luz de Dios, hasta que, finalmente, su decisión de rechazarlo se vuelve irreversible. El concepto de libertad en este contexto es importante. Dios no nos quiere esclavos de su voluntad, sino que respeta nuestra libertad para elegir su amor o rechazarlo. En otras palabras, el nombre que podría ser borrado del libro de la vida no es borrado por un acto de castigo, sino por el rechazo libre y consciente de la gracia de Dios. Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Estamos nosotros eligiendo a Dios de manera libre y consciente cada día? Si bien el amor de Dios siempre está disponible para nosotros, nuestra parte en esta relación implica una elección constante, una decisión diaria de vivir en su voluntad y aceptar su misericordia. C.S. Lewis nos recuerda que Dios no cierra la puerta a nadie, pero Él también respeta nuestra libertad de decidir entrar. Él no nos forzará a amarlo, pero siempre estará allí, esperando, con los brazos abiertos, dispuesto a recibirnos de vuelta, independientemente de cuánto nos hayamos alejado. Hoy quizás te estés preguntando, ¿cómo está mi corazón con respecto a Dios? La invitación de Dios es clara, pero depende de ti si decides aceptarla. Si tu nombre está lejos de ser borrado, si tu relación con Él está distante, recuerda que Él siempre está allí, esperando que con humildad te acerques. Nadie está excluido, excepto el que elige alejarse de su amor. Si este mensaje está tocando tu corazón, quiero invitarte a compartir este video. La libertad de elegir es un don maravilloso, pero también conlleva una gran responsabilidad. Todos necesitamos recordar que siempre podemos regresar a Dios, siempre podemos optar por acercarnos a Él. Al darle like y suscribirte, no solo estás ayudando a este canal a llegar a más personas, sino que estás invitando a otros a reflexionar sobre la libertad divina y el amor incondicional de Dios. Al considerar la libertad humana y nuestra elección de aceptar o rechazar a Dios, llega el momento de preguntarnos, ¿por qué algunos nombres están bloqueados? Vamos a profundizar en el misterio de esta exclusión y lo que significa la obstinación en el pecado. La pregunta de por qué algunos nombres pueden ser bloqueados del libro de la vida es profunda y no tiene una respuesta simple. Sin embargo, la Biblia nos ofrece pistas que nos ayudan a entender cómo esto ocurre. A lo largo de las Escrituras, se habla de corazones endurecidos, de personas que, a pesar de ser llamadas al arrepentimiento, siguen rechazando la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento, uno de los ejemplos más claros de este rechazo radical de la misericordia de Dios es el faraón de Egipto.
En el libro de Éxodo vemos cómo su corazón se fue endureciendo, incluso cuando Dios le ofreció repetidas oportunidades para arrepentirse y liberar al pueblo de Israel. El faraón no solo rechazó a Dios una vez, sino que lo hizo una y otra vez, hasta que su corazón se cerró completamente a la gracia. Este proceso de endurecimiento del corazón no es algo exclusivo del faraón. Hoy en día podemos estar viviendo en un mundo en el que, poco a poco, las decisiones constantes de ignorar el amor de Dios, de vivir en pecado sin arrepentimiento, nos van alejando de su misericordia. Y al igual que el faraón, podemos llegar a un punto en el que ya no queremos escuchar su voz. Podemos llegar a ser tan insensibles a la gracia de Dios que aunque Él nunca cierra la puerta, ya no vemos la necesidad de entrar. Por eso es importante reflexionar sobre la gravedad de nuestras decisiones diarias. ¿Estamos rechazando las invitaciones de Dios o estamos respondiendo a su llamada a la conversión? La exclusión del libro de la vida no es una sentencia arbitraria, sino el fruto de una vida vivida lejos de su voluntad, de una decisión consciente de alejarnos de Él. Hoy te invito a pensar, ¿está mi corazón tan endurecido que ya no puedo reconocer la gracia de Dios en mi vida? Si sientes que tu corazón está cerrado, es el momento de abrirlo de nuevo. La gracia de Dios sigue siendo más grande que cualquier obstinación, y su misericordia siempre está dispuesta a restaurarnos. Si este mensaje resuena contigo y sientes que este video puede ser útil para otros, te animo a compartirlo. La verdad de Dios debe llegar a todos, y al compartirlo, no solo estás ayudando a este canal a llegar a más personas, sino que estás participando en la obra de la evangelización, guiando a otros hacia la restauración. Ahora que hemos reflexionado sobre la exclusión del libro de la vida, entendemos la gravedad de nuestras decisiones. A continuación, vamos a explorar cómo la parábola del Hijo Pródigo nos llama a la humildad y al arrepentimiento genuino. Una de las parábolas más poderosas y conmovedoras que Jesús nos dejó es la del Hijo Pródigo. Este relato, tan conocido, es un reflejo de la gracia infinita de Dios, pero también nos invita a una profunda reflexión sobre lo que significa el arrepentimiento genuino y el retorno al Padre. El hijo pródigo, en su arrogancia, decide abandonar a su padre, irse a una tierra lejana y vivir según sus propios deseos. Durante un tiempo experimenta la libertad que buscaba, pero pronto se da cuenta de que esa libertad es vacía, que sus decisiones lo han llevado a la ruina. Su vida se desmorona y cuando toca fondo es cuando, en su desesperación, recuerda a su padre. El hijo regresa, no con la esperanza de recuperar lo que tenía, sino con el simple deseo de ser aceptado, de volver a casa, de ser perdonado. Es aquí donde podemos hacer una reflexión importante. El regreso al Padre no es solo un regreso de cuerpo, sino un regreso de alma. El Hijo no se presenta con excusas ni justificaciones. Vuelve con humildad, reconociendo su pecado, reconociendo que su decisión de alejarse de su padre fue errónea. El arrepentimiento genuino no es solo un arrepentimiento superficial, sino una transformación profunda del corazón. El padre, al ver a su hijo regresar, no lo rechaza, no lo recrimina. El padre lo abraza con amor incondicional, lo recibe nuevamente en su casa, lo restaura. Así es la misericordia de Dios. Aunque nuestra caída sea profunda, Él siempre está dispuesto a levantarnos, siempre está esperando con los brazos abiertos. Hoy, esta parábola nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos dispuestos a volver al Padre con un corazón arrepentido? Si alguna vez sentimos que nuestro nombre ha sido alejado del libro de la vida por nuestras malas decisiones, la parábola del Hijo Pródigo nos recuerda que siempre hay un regreso, siempre hay una oportunidad para volver a casa. Te invito a considerar, ¿cuándo fue la última vez que te acercaste a Dios con un corazón contrito y arrepentido?
El arrepentimiento no es solo un acto de pedir perdón, sino una decisión de regresar al hogar, a la presencia del Padre, donde siempre seremos recibidos con amor. Si este mensaje te ha tocado el corazón y sientes que otros también necesitan escuchar esta invitación a la restauración, te animo a compartir este video. Tu decisión de compartir estas palabras es también un paso en el camino hacia la reconciliación, tanto para ti como para aquellos que te rodean. Uno de los mayores peligros en nuestra vida espiritual es la insensibilidad al pecado. Es ese momento doloroso en el que el pecado deja de parecer una ofensa contra Dios y comienza a ser simplemente parte de nuestra rutina. Es como si, poco a poco, nuestra conciencia se va adormeciendo hasta que ya no somos capaces de ver la gravedad de nuestras decisiones. Este proceso de endurecimiento del corazón es lo que la Biblia describe como ceguera espiritual. San Agustín, en sus escritos, nos advierte acerca de esta ceguera espiritual. Nos dice que es como si nuestro alma se estuviera cerrando a la gracia de Dios. Es el punto en el que ya no reconocemos el pecado como algo que nos separa de Dios, y mucho menos como algo que necesita ser corregido. Esta insensibilidad se convierte en una trampa peligrosa, porque mientras más nos alejamos de Dios, menos somos capaces de percibir el amor divino que sigue allí, esperando que lo reconozcamos. El hombre cuyo nombre es borrado del libro de la vida no es simplemente alguien que ha cometido pecados, sino alguien que ha dejado de reconocer la misericordia de Dios. Es alguien que ha llegado a un punto de no retorno, donde ya no hay arrepentimiento genuino, porque el corazón está completamente endurecido. Este es el riesgo más grande de todos, llegar a un punto donde ya no sentimos la necesidad de volver a Dios, donde ya no hay deseo de arrepentirse porque no vemos el daño que hemos causado. El pecado persistente, sin arrepentimiento, va creando una distancia invisible entre nosotros y Dios. Al principio, esa distancia se siente como un peso en el corazón, como una carga que no podemos sacudir. Pero con el tiempo, esa distancia se va haciendo más grande, hasta que nos sentimos completamente desconectados de su amor. Cuando el pecado no se enfrenta y no se confiesa, lo que ocurre es que nuestra alma se vuelve insensible a la presencia de Dios. Ya no lo buscamos, ya no lo anhelamos, y finalmente llegamos a la conclusión de que podemos vivir sin Él. Esta es una realidad difícil de enfrentar, pero es también una llamada urgente. Si hoy sientes que tu corazón está endurecido, que ya no experimentas la presencia de Dios como antes, es el momento de actuar. No permitas que la insensibilidad espiritual te aleje aún más. Dios está esperando que te acerques a Él, que reconozcas tu necesidad de su gracia, que admitas que, a pesar de tus caídas, Él es el único que puede restaurarte. Te invito a reflexionar profundamente. ¿Estás permitiendo que el pecado se quede en tu vida sin confrontarlo? El arrepentimiento es el camino de vuelta a la vida. Es el proceso a través del cual Dios puede restaurar lo que parecía perdido. No dejes que el pecado te haga ciego al amor de Dios. Él está siempre dispuesto a curar tus heridas y restaurar tu alma. Si esta reflexión te ha tocado y sabes que otros pueden estar atravesando por lo mismo, te animo a compartir este video. No se trata solo de cambiar, sino de invitar a otros a experimentar la transformación que viene de un corazón arrepentido. El amor de Dios está esperando a ser derramado sobre nosotros. Solo debemos abrir nuestros corazones para recibirlo. La insensibilidad al pecado puede llevarnos a alejarnos de Dios, pero es importante recordar que hay una batalla interna entre una fe superficial y una conversión verdadera. Uno de los grandes engaños en la vida cristiana es confundir una fe superficial con una conversión profunda. Es fácil caer en la tentación de pensar que basta con ir a la iglesia, cumplir con ciertos rituales o tener una fe de domingo para estar bien con Dios.
Sin embargo, una fe superficial no lleva a la transformación, ni a una verdadera relación con Cristo. Una fe vacía puede llevarnos a vivir como si estuviéramos en el camino correcto, cuando en realidad estamos alejándonos cada vez más de lo que Dios realmente quiere para nosotros. Este tipo de fe no es capaz de sostenernos cuando los vientos de la vida nos golpean. La fe superficial no está construida sobre la roca firme de la verdadera conversión. Es como un edificio construido sobre arena que se derrumba con la primera tormenta. La conversión verdadera, por otro lado, no es solo un cambio de comportamiento, sino un cambio de corazón. Es una transformación profunda que viene cuando dejamos de vivir para nosotros mismos y comenzamos a vivir para Cristo, cuando reconocemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Él. En la vida de muchos cristianos, el peligro de esta fe superficial es que nos conformamos con un cristianismo de fachada. La religión se convierte en un conjunto de normas, reglas y costumbres que seguimos por costumbre, pero que no reflejan un cambio interno genuino. Este tipo de fe nos deja en una zona gris, donde no estamos realmente comprometidos con Dios, pero tampoco completamente alejados. Nuestro nombre aún podría estar en el libro de la vida, pero nuestra relación con Él está muerta. Es una fe que no se traduce en amor, en obediencia, ni en frutos espirituales. Este es el mismo fenómeno que vimos en los fariseos, los cuales se aferraban a una fe vacía, sin una relación auténtica con Dios. A pesar de que cumplían con todos los rituales y leyes, su corazón estaba lejos de Él. Jesús mismo les advirtió que su justicia debía ser más grande que la de los fariseos, porque una fe superficial no puede llevarnos al reino de los cielos. La verdadera conversión no solo implica un cambio de actitud hacia Dios, sino un arrepentimiento profundo y un compromiso con vivir en su voluntad. Es un arrepentimiento que transforma nuestro ser desde lo más profundo, que nos hace ver nuestras faltas y nos impulsa a cambiar. Es un llamado a ser sinceros con Dios y con nosotros mismos, a no conformarnos con una vida espiritual superficial. Si te encuentras en esta zona gris, es el momento de tomar una decisión. ¿Estás dispuesto a profundizar tu fe? ¿Estás listo para dejar atrás una fe que solo se ve en las apariencias y abrazar una conversión genuina que transforme tu vida? La verdadera fe no se mide por las obras externas, sino por la relación interna con Cristo, y esta relación exige de nosotros una entrega total. Te invito a reflexionar. ¿Estoy viviendo una fe superficial o estoy buscando una conversión genuina que transforme mi vida? Si sientes que tu relación con Dios necesita ser renovada, es el momento perfecto para dar ese paso de conversión auténtica. Dios te está esperando con los brazos abiertos, listo para restaurarte y llenarte de su amor. Si este mensaje te ha tocado el corazón y sabes que otras personas también pueden estar viviendo una fe superficial, te animo a compartir este video. Esta es una invitación para todos a vivir una fe verdadera, una fe que transforme el corazón y la vida. Al compartir este video, no solo ayudas a otros a reflexionar, sino que contribuyes a construir una comunidad de fe auténtica y transformadora. Hemos hablado de la batalla entre una fe superficial y una conversión verdadera, y hemos entendido la importancia de vivir en la misericordia de Dios. Ahora, reflexionemos sobre cómo la misericordia y la justicia divina se entrelazan en este proceso. Es fácil sentir que la misericordia y la justicia divina son conceptos opuestos, como si fueran dos fuerzas que se contradicen. La misericordia de Dios es esa compasión infinita que nos atrae hacia Él, incluso cuando nos hemos alejado por completo. Es el abrazo de un Padre que no tiene en cuenta nuestras faltas, sino que nos recibe con amor.
Pero la justicia de Dios parece más severa, parece exigir que cada uno reciba lo que merece, que las consecuencias del pecado no queden impunes. ¿Cómo podemos reconciliar ambas? La clave está en entender que la misericordia y la justicia de Dios no son opuestas, sino complementarias. La justicia divina nos enseña que el pecado tiene consecuencias, que el mal no puede quedar sin respuesta. La justicia de Dios es perfecta y Él no puede ignorar el mal. Sin embargo, la misericordia de Dios no niega la justicia, sino que ofrece una forma de restauración a través del arrepentimiento. La misericordia no es una excusa para el pecado, sino una oportunidad para que el corazón arrepentido sea restaurado. Jesús, en la cruz, muestra perfectamente cómo se encuentran la justicia y la misericordia de Dios. En Él, Dios no solo muestra su misericordia al perdonar nuestros pecados, sino que también cumple con la justicia, pagando Él mismo el precio de nuestro pecado. Cristo asumió la deuda que nosotros no podíamos pagar para que, al arrepentirnos y aceptarlo, podamos recibir la misericordia que nos libra de la condena justa. Es importante entender que la misericordia de Dios no significa que todo esté permitido, que no haya consecuencias por nuestras decisiones. La justicia de Dios exige que el pecado sea enfrentado, pero su misericordia nos ofrece la oportunidad de arrepentirnos y ser perdonados. Dios nunca deja de ser justo, pero Él también nos da la libertad de elegir y nos invita a arrepentirnos para experimentar su perdón. A veces, el temor de la justicia de Dios nos hace pensar que no hay lugar para nosotros, que hemos caído tan profundamente en el pecado que ya no hay oportunidad de redención. Pero la verdad es que la misericordia de Dios siempre va más allá de nuestro pecado. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. La justicia de Dios, que es perfecta, nunca está en conflicto con su misericordia. En el arrepentimiento y la fe, ambas se cumplen. Hoy te invito a reflexionar sobre esto. ¿Estás dispuesto a aceptar la misericordia de Dios sin rechazar su justicia? ¿Estás dispuesto a vivir en la libertad que viene con el arrepentimiento y la restauración, sabiendo que, aunque Dios es justo, su misericordia nunca se agota? Si esta reflexión te ha tocado el corazón y sientes que este mensaje debe llegar a otros, te invito a compartir este video. La misericordia de Dios es para todos, y todos necesitamos recordar que, sin importar lo lejos que nos hayamos ido, siempre hay un camino de regreso hacia Él. Al darle like y compartir, estás ayudando a que más personas conozcan la reconciliación que Dios ofrece a través de su justicia y misericordia. Llegamos al final de este viaje, pero no al final de nuestra reflexión. Lo que hemos explorado hoy nos lleva a un lugar profundo de introspección, donde debemos considerar el estado de nuestro corazón, nuestras decisiones y nuestra relación con Dios. La idea de que nuestros nombres podrían ser excluidos del libro de la vida nos enfrenta a una realidad que no podemos ignorar: la urgencia de vivir en la misericordia de Dios y de arrepentirnos sinceramente. Cada uno de nosotros tiene la libertad de escoger, y esa libertad es lo que hace que nuestras decisiones sean tan importantes. Dios, en su infinita misericordia, siempre nos ofrece una nueva oportunidad. No importa cuán lejos hayamos llegado, siempre hay un camino de regreso hacia Él. Pero ese camino comienza con un arrepentimiento genuino, con una reflexión profunda sobre nuestras vidas y un deseo verdadero de volver al Padre. La misericordia de Dios no se agota, pero la oportunidad de abrazarla en este momento sí lo hace. La vida es breve y cada día nos da una nueva oportunidad de acercarnos a Él, de rendirnos a su voluntad, de abrir nuestro corazón para que Él lo transforme. La reflexión no debe esperar, ni el arrepentimiento debe ser postergado. Hoy, aquí y ahora, es el momento para cada uno de nosotros de dar un paso hacia la reconciliación.
Si sientes que este mensaje te ha tocado el corazón, quiero invitarte a dar ese primer paso hacia la restauración. No dejes que el temor de la justicia de Dios te aleje de su misericordia. Él está esperando con los brazos abiertos, listo para restaurar tu alma, para reescribir tu nombre en el libro de la vida. La llamada al arrepentimiento es una invitación a la transformación, no a la condena. Recuerda esto: no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay distancia que puedas recorrer que te haga alejarte de su amor. Él está esperando que tomes ese paso hacia Él, que lo busques con un corazón sincero y dispuesto a cambiar. Y si este mensaje ha resonado contigo, si sabes que otras personas necesitan escuchar esta verdad, te invito a compartir este video. Al compartirlo, no solo estás ayudando a este canal a llegar a más personas, sino que estás participando en la obra de la reconciliación que Dios está llevando a cabo. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de compartir el amor de Dios y la verdad de su misericordia. Te animo también a darle like al video y suscribirte para seguir siendo parte de una comunidad que busca vivir en la verdad de Dios, en la reflexión constante y en el arrepentimiento genuino. Que juntos podamos seguir creciendo en la fe y en el amor que nos ha sido dado. No importa cuán lejano te sientas de Dios en este momento, nunca olvides que su invitación siempre está abierta. Vuelve a mí y te devolveré tu nombre. Esta es la invitación más hermosa y transformadora que puedes recibir. Regresar a la casa del Padre, donde siempre serás recibido con amor y restauración. Es un llamado constante a la restauración, a la renovación, a la conversión genuina. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Dios te está esperando y Él, con su misericordia infinita, está dispuesto a restaurarte completamente.